Bien, ahora sí vamos a continuar. Bueno, vamos a imaginar que lo que yo dibujé acá sea un campo, ¿no? Digamos que en medio de una ciudad, un campito en medio de una ciudad, ¿no? Y en el medio de este campo que hay yuyos, plantas, árboles, pasto que crece alto y demás, en el medio hay un lugar donde, por ejemplo, la gente asiste allí para... podría ser como un lugar donde la gente se reúne, digamos, para descansar o para cualquier otra actividad, ¿no? Entonces, aquí hace mucho tiempo que nadie va a este lugar porque, por lo que fuere. Entonces el pasto ha crecido por todos lados. Entonces el día que deciden ir allí, vienen los vecinos de esta casa de por acá y comienzan a meterse por acá, comienzan a meterse por acá hasta llegar a ese lugar, ¿no? Hacen un caminito entre los yuyos y demás cosas. Bueno, pero después vienen los de más acá, ¿no es cierto? Y claro, ¿qué van a hacer ellos? En lugar de hacer otro caminito, que podrían hacerlo, ya como estos entraron por acá, vienen y ¿qué hacen? Entran, utilizan el mismo camino que ya como está como formadito, ¿verdad? Después por ahí deciden entrar los de acá adelante, de acá atrás, y bueno, y ellos sí van a generar otro camino, ¿sí? Para llegar. Y así va a pasar que mucha gente de acá va a estar usando este camino y otra gente de acá va a estar usando este otro camino. Y quizás haya gente de por acá que esté usando otro camino para llegar. Pero no es que cada uno va por cualquier lado, sino que todos empiezan a ir por los caminos que ya se formaron, ¿no es cierto? Entonces, de tanto ir y venir, el camino está lindo, formadito, limpito, todo en orden, y entonces pueden llegar sin ningún inconveniente, con mucha facilidad. Entonces, si nosotros miramos vecinos de este lugar, vamos a decir, van a entrar seguro por acá, no van a pegar toda la vuelta para entrar por allá. Y vecinos de este lugar van a entrar seguros por acá. Así funciona nuestro cerebro. Es decir, nosotros tenemos neuronas y tenemos las conexiones neuronales. Y las conexiones neuronales forman caminitos que se denominan sinapsis. Entonces, si esta fuera nuestra mente, estos caminitos serían la sinapsis. ¿Se entiende? Entonces, cuando tenemos pensamientos recurrentes en nuestra mente, se van formando conexiones entre neuronas que van generando como caminitos, y entonces tenemos pensamientos que se vuelven la mente. En lugar de empezar de nuevo a buscar un camino nuevo, busca los caminos que ya están hechos, así que no hay problema. Y lo mismo lo hace la computadora también. Vieron que la computadora, por ejemplo, ustedes borran el historial de navegación, por ejemplo. ¿Por qué borran el historial de navegación? Bueno, cuando tiene un historial de navegación y entramos siempre en una misma página, la computadora ya tiene el camino hecho y entra rapidito. Si borramos todo el historial de navegación, todas las cookies, todo, cuando vamos a entrar de vuelta en esa página va a tardar un poquito más, porque tiene que hacer el camino de nuevo, ¿no es cierto? Así funciona nuestra mente. Por eso nuestra mente hace el caminito ese, que se llama sinapsis, para llegar rápidamente, sin tener que trabajar mucho, a un lugar determinado. Y ese lugar determinado se llama pensamiento recurrente. Entonces, cuando nosotros vamos a pensar en algo, ya tenemos la respuesta allí, porque agarramos ese caminito que nos lleva directamente. Entonces, cada vez que hacemos algo, en lugar de pensarlo otra vez de nuevo, ¿qué hacemos? Lo repetimos por automatismo. Eso se llama automatización, ¿no es cierto? Es como que ponemos el piloto automático para hacer cosas que ya las tenemos. Entonces, bueno, ¿cómo influye esto en lo que habíamos hablado? Egregor y todo este tipo de entidades que muchas generamos nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de cómo generamos un egregor propio, personal,
nuestro. Nosotros nos generamos nuestros propios egregores. Pero fíjense que hay egregores familiares, hay egregores generados en una sociedad, hay egregores que se generan en forma regional porque son generados por el pensamiento de muchas personas, eso que hablábamos de masas críticas. Pero hoy yo les voy a explicar el egregor personal, ¿no? Entonces vamos a arrancar, a ver, pensando que con buena voluntad, ¿no? Piensen con buena voluntad, ¿eh? Que esto que estoy dibujando acá es una persona, ¿no? Bueno, hay que tratar de imaginarse que sí, que es una persona. Esta persona va a estar inmersa en una cantidad de campos de energía. Ustedes vieron, por ejemplo, que nosotros cuando tratamos de dar clase y todo eso, ¿qué hacemos? Dibujamos, decimos, bueno, acá tenemos el aura que envuelve a la persona. Por ejemplo, a esta aura le podremos llamar vital o etérica, ¿no? Bueno, pero eso no es así, porque después decimos, bueno, acá hay un aura que envuelve también a la persona y a esta le podemos llamar astral o emocional, ¿no es cierto? Y decimos, después hay otra aura más que envuelve a esta anterior, ¿sí? Y a esta le podemos llamar aura mental, el cuerpo mental, ¿sí? Pero en realidad esto no es así, o sea, esto lo hacemos así, y les pido que ustedes lo acepten así, en forma, como forma didáctica para entenderlo mejor. En realidad todos los cuerpos, los planos energéticos están compenetrados en sí. Es decir, cuando ustedes escuchan una orquesta, o escuchan, simple, están en un salón escuchando un pianista que está tocando. Evidentemente ustedes el piano lo escuchan en cada punto del salón. No hay un lugar, por supuesto, que lo escucharán más fuerte, pero lo escuchan en todo el salón, en general, completo. Ahora, imagínense que enseguida llega un violinista y se pone a tocar al lado del pianista, ¿sí? Entonces, ¿dónde escuchan el violín y dónde escuchan el piano? ¿Hay un lugar específico para escuchar el violín sin que se escuche el piano? ¿Hay un lugar específico para escuchar el piano sin que se escuche el violín? No. El piano y el violín, los dos, se van a escuchar en cualquier punto del salón que nos pongamos. Quiere decir que el sonido generado por esos instrumentos está compenetrado uno con el otro. Lo podemos escuchar en todas partes. Lo mismo pasa con una gran orquesta, ¿no? Todos los sonidos de todos los instrumentos están en todos los lugares del salón donde nosotros estamos. Quiere decir que nuestros cuerpos energéticos funcionan de la misma manera, es decir, todos nuestros cuerpos energéticos están compenetrados. Yo me paro en cualquier punto, los que pueden ver el dibujo que a través de Facebook, yo me paro en cualquier lugar y en ese lugar voy a tener todos los 7 planos energéticos. Pasa que acá, para hacer un esquema didáctico, yo estoy dibujando 3 nada más, ¿no es cierto? Estoy dibujando el etérico o vital, donde se ubican los chakras, ¿sí? Y estoy dibujando el astral o emocional, y más afuera estoy dibujando el mental, también, bueno, y todo eso después vienen los siguientes cuerpos, todos los cuerpos conformando lo que llamamos nosotros el huevo áureo, ¿sí? El huevo áureo. Entonces, ¿se ve bien el dibujito? Bueno, bárbaro. Entonces, cuando nosotros vamos a cómo se genera el egregor, ¿no? Cuando nosotros pensamos, emitimos ondas. Entonces vamos a suponer que estamos emitiendo una onda en esta dirección, ¿sí? Ahora, fíjense, esa onda, yo me equivoqué al dibujarla desde acá para afuera, la tendría que haber dibujado desde la cabeza, desde el cerebro para afuera. No, porque el que piensa en sí no es el cerebro. El que piensa es el cuerpo mental. Por lo tanto, el aura mental va a ser la que va a estar generando, digamos, esta energía, ¿sí? Cuando este pensamiento se hace recurrente en esa dirección,
¿Qué pasa cuando ustedes trabajan mucho, por ejemplo, con una mano? En un lugar determinado se hace como un callo, ¿sí? Bueno, ahí pasa más o menos lo mismo. O sea, se va formando una especie de llamémosle burbuja o algo así, que se va cargando con la energía de ese tipo de pensamiento, ¿sí? Voy a borrar un cachito para que quede un poquito más entendible, ¿sí? Entonces, eso que se va formando allí no está solamente compuesto por energía del pensamiento, es decir, energía mental, porque todo pensamiento lleva consigo una emoción, alguna emoción. Entonces, de aquí, del cuerpo emocional también, se van a desprender energías que van a pasar a constituir ese cúmulo de energías, ¿no es cierto? Bien, cuando transcurre el tiempo y este pensamiento se mantiene recurrente, y recurrente, y recurrente, es como que el globo, ¿no? El globo va creciendo, se va haciendo un globo más grande. Entonces voy a volver a borrar para que se pueda entender mejor, ¿eh? Entonces, a ver si me da el borrador. Perfecto. Bien, bueno. Entonces el globo va creciendo, se va cargando con ese tipo de energía recurrente, ¿sí? Y también, no solo mental, sino también, dijimos, emocional. Los dos planos están aportando a este mecanismo. Este mecanismo va adquiriendo información, y en la medida que se va agrandando, se va angostando la conexión que tiene con nuestros cuerpos, hasta que llega un momento determinado en que se corta y toma independencia, o sea, se vuelve independiente de nosotros. Comienza a trabajar como un sistema de información que actúa con una inteligencia intuitiva y está allí independientemente de nosotros. Y se alimenta cada vez que nosotros pensamos en esa dirección, ¿sí? O sea, cada vez que volvemos a esa actitud recurrente, eso se va alimentando y sigue creciendo, ¿sí? Nosotros lo estamos alimentando. Eso que se ha formado se denomina un egregor. Entonces, póngale la imagen que quiera. Hay unas imágenes en internet horribles de monstruos muy feos que se llaman egregor. Bueno, bien, si tiene mucho ceseo el micrófono, le pido disculpas, porque no sé lo que pasó con el otro que dejó de andar, ¿no? Así que no puedo evitar el ceseo con este micrófono. Bueno, a ver, entonces, este egregor, ¿qué hace? No es que no deja que nosotros emitamos esa onda de pensamiento, sino que todo lo contrario, la amplifica. Cada vez que pensamos en esa dirección, el egregor amplifica esas ondas, ¿no? ¿Y qué pasa? Nosotros estamos rodeados, totalmente rodeados, por algo que llamamos la realidad, ¿sí? Pero esa realidad, yo le voy a poner un nombre, en realidad le voy a llamar un campo cuántico, ¿sí? Esto es solamente a los fines didácticos, porque bueno, tendría que hablarles del campo unificado y tendría que entrar en cosas que nos van a llevar mucho tiempo y poco entendibles. Entonces, para hacerlo fácil, vamos a dar este ejemplo. Imaginemos que yo tengo que, por ejemplo, escribir una palabra. Entonces, para escribir esa palabra necesito letras. Imaginemos que yo tengo una sopa de letras y de esa sopa de letras voy retirando las letras que necesito para escribir mi palabra. Bueno, esto funciona más o menos igual. Es decir, que el campo cuántico sería como una sopa cuántica y allí está todos los elementos que necesitamos para construir nuestra realidad. Es decir, del campo cuántico, que lo voy a dibujar hacia alrededor, digamos, del campo cuántico va llegando la onda, ¿no? Pero en ese campo cuántico tenemos todas las letras, es decir, tenemos el bien y tenemos el mal, ¿sí? Tenemos la abundancia,
abundancia y también tenemos la escasez, ¿no? Tenemos todo lo que podemos imaginarnos, luz y oscuridad, todo lo que puede generar nuestra realidad. Supongamos que nuestro pensamiento recurrente, tenemos miedo a la pobreza, por ejemplo, ¿no? Entonces es un pensamiento que le vamos a llamar, pongámosle un pensamiento de carencia, ¿sí? Un pensamiento de carencia. Entonces, este pensamiento de carencia, cada vez que impacta en este campo cuántico, ¿qué va a hacer? Por un fenómeno que llamamos de sincronicidad, va a impactar sobre todos los componentes de la carencia, ¿no? Es como si yo tuviera que escribir la palabra, por ejemplo, alarma. Y entonces yo voy a buscar 3A en la sopa esa, por lo menos, y después el resto de las letras. Bueno, acá es lo mismo, va directamente a buscar todos los componentes que el campo cuántico tiene para generar en la realidad la carencia. Entonces, cada vez que yo voy, digamos, pensando en esa dirección, entonces uno dice, ¿para qué pensás en esa dirección? Lo que pasa es que cada vez que alrededor tuyo falte algo, o algo te cueste conseguir, o pienses simplemente que vos no podrás tener eso, en ese mismo momento el egregor está activándose y te está llevando a pensar directamente en esa dirección, ¿sí? Así que te lleva directamente a pensar en esa dirección y va a impactar ese pensamiento, como dijimos, en el campo cuántico. ¿Y qué pasa? Desde allí se van a suministrar todos los elementos para que alrededor nuestro, en esa realidad, esté siempre generándose carencia, carencia, carencia. Entonces vos vas a decir, caramba, siempre, permanentemente, al lado mío o alrededor mío aparece siempre las dificultades que me llevan a la carencia, o al miedo, o a lo que fuere. Y en realidad, eso lo están generando los egregores que vos has creado con tus pensamientos recurrentes, con tus temores, Entonces, ¿qué pasa? Van a hacer que del campo cuántico se genere alrededor tuyo una realidad acorde con los egregores que están trabajando. Bueno, esto es en el campo mental y en el campo emocional, pero esto no termina acá. ¿Por qué? Porque cuando vamos a suponer, vamos a cambiar, vamos a decir carencia, bueno, ahora vamos a decir, por ejemplo, miedo, ¿no? Entonces vamos a suponer que por acá yo generé un egregor de miedo, ¿no? Entonces este egregor va a impactar en el campo cuántico, ¿y qué pasa? En mi realidad va a estar generando miedo. Cada vez que yo experimento el miedo, ¿qué va a pasar? Acá arriba, el hipotálamo y demás, van a generar lo que se llaman neurotransmisores, sustancias químicas que son neurotransmisores. Y esos neurotransmisores van a ser los responsables de generar en nosotros una especie de dependencia química. Si yo experimento constantemente, digamos, emociones que me generan, por ejemplo, cortisol, nuestras células tienen unos receptores de estos neurotransmisores y esos receptores se van acostumbrando a recibir con cierta frecuencia el cortisol, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que estos neurotransmisores van generando el cortisol, la célula se va creando como una especie de adicción. Entonces, cuando nosotros cambiamos la forma de pensamiento y las sustancias dejan de llegar a las células, es como que las células mismas nos piden, digamos como adictas, nos piden esa sustancia a la cual están acostumbradas a recibir. Entonces ya el problema se ha transformado, además de mental o emocional, se ha transformado en un problema biológico, ¿sí? Bueno, voy a cortar un ratito el micrófono, voy a pasar un pequeño cortecito en la radio para así ajusto un poquito el micrófono para que no chille tanto, ¿sí? Así que voy a resolver
Tu radio. Muy bien, y continuamos entonces con el programa. Les pido disculpas a los que están mirando el video, pero lamentablemente hoy se nos dieron las cosas mal, no dejó de andar un micrófono, en fin, y yo estoy de operador y a la vez transmitiendo, así que bueno, un poquito de disculpas. Y bueno, ¿cómo se meten todas estas cosas en nuestro cuerpo energético y cómo, por dónde vienen? Bueno, nosotros sabemos muy bien que ya se ha hablado de esto cuando se habla de pasar el salto cuántico a la quinta dimensión, y se dice que entre la tercera dimensión y la quinta dimensión nos estamos salteando la cuarta. ¿Por qué? Porque la cuarta se dice que es una dimensión astral, ¿sí? Y allí tendríamos que ir sin cuerpo, es decir, desencarnar. Entonces nosotros hablamos mucho del viaje astral, donde vamos en un viaje dejando el cuerpo. O sí, cuando desencarnamos, entonces al desencarnar también dejamos el cuerpo y pasamos a esa cuarta dimensión. Pero en esa cuarta dimensión hay 7 subplanos, como 7 chakras que nosotros tenemos. Entonces vamos a imaginar que acá tenemos al cuerpo físico, ¿no? Y tenemos a los chakras, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 chakras, ¿no? Entre el plano físico y la dimensión esta, la cuarta dimensión, hay una membrana, una fina membrana, que divide para que nosotros no pasemos a esa cuarta dimensión y para que de la cuarta dimensión no pasen hacia nosotros. Pero ¿qué sucede? Todos los chakras estos tienen una contraparte en la cuarta dimensión, evidentemente. Entonces, ¿qué sucede? Esta membrana, que es una membrana de partículas subatómicas, ¿no? Esta membrana es, podríamos decir, semitransparente o semipermeable, por ejemplo. ¿Por qué? Porque permite pasar de un lado para el otro, pero no permite al revés, pasar al revés. Es decir, nosotros podemos pasar en un viaje astral tranquilamente del cuerpo físico, ¿no?, al plano astral. O sea, hacemos el famoso viaje astral. O sea que podemos cruzar de un lado para el otro, ¿sí?, tranquilamente. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos problemas emocionales, crisis nerviosas, todo tipo de alteraciones que afectan directamente, porque en el plano astral ustedes saben que influyen fundamentalmente las emociones. Entonces, ¿qué sucede? Estas crisis hacen que esta membrana que divide, generalmente, se rompa. Pero ¿qué pasa? Las 7 capas del plano astral, en las 6, en las 7, están toda la gente que, digamos, podemos decir, bien, elevados, normales, en paz. Pero en las capas más bajas del plano astral están aquellos seres que por ejemplo, hay asesinos, hay adictos, todo tipo de cosas terribles, ¿no? Terribles. ¿Y qué pasa? Cuando se rompe esta membrana a través de, como dije, adicciones, drogas, crisis de todo tipo, se rompe esta membrana, empiezan a pasar del plano astral, empiezan a pasar para el lado del cuerpo físico. Entonces, pasan todas estas entidades que después se convierten en larvas en nuestro cuerpo energético, en nuestra aura, y que, ¿cómo funcionan estos mecanismos? Y, por ejemplo, si mi problema aquí, en el plano físico, es de adicción al alcohol, vamos a suponer, en el plano astral vamos a tener muchos desencarnados, muchos con adicción al alcohol. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos van a atravesar
esta membrana del individuo que por supuesto ha roto esa membrana a través de su adicción, y se van a incorporar metiéndose en los planos aurales de este individuo y le van a través de este individuo, porque los que están en el plano astral no tienen cuerpo, y al no tener cuerpo no pueden satisfacer su necesidad, en el caso que estamos hablando del alcoholismo, no pueden satisfacer su necesidad de beber. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que lo hacen atravesando, metiéndose en la persona que está acá con cuerpo y está con la adicción, y van y se le meten y lo provocan para que tome. Y en la medida que va tomando, el efecto etéreo que le produce esa alcoholización, lo disfrutan estos individuos que no tienen cuerpo, pero sí pueden beber ese efecto etéreo que percibe la persona que está encarnada. Y así sucesivamente, si son adictos a algún tipo de droga o cualquier otro tipo de cosa, de este modo se meten y la persona se llena de larvas que se denominan astrales, ¿no? Estos individuos son entidades desencarnadas mayormente, y que una vez que el individuo encarnado le ha dado la satisfacción que ellos necesitaban, se van, vuelven a su plano astral, y el individuo queda como, por ejemplo, en el caso de un asesino, ¿no? Va y es digamos, incentivado por estas entidades a matar. Entonces, ¿qué pasa? El tipo mató, bien, la entidad lo abandona y él después queda como que diciendo: ¿qué hice? No, yo no lo hice, no puede ser, yo no fui, ¿no? Y en realidad él no estaba en control, él perdió el control. Por eso vemos tantas aberraciones que dice, bueno, él mató a la persona de, no sé, 80 puñaladas, ¿viste? Y esa persona no estaba en control, estaba totalmente manejado por este tipo de entidades que tomaron el control y satisfacieron su necesidad. ¿Se interpreta cómo funciona? Entonces, la mejor protección que tenemos contra todo esto es no caer en vicios, digamos, no caer en droga, no caer en alcoholismo, no caer en tabaquismo, ni cualquier otro tipo, ni tampoco tener crisis de ira, porque la ira es una energía muy violenta, y esta membrana que nos separa del plano astral, de los desencarnados, digamos, esta membrana es muy fina y muy delicada, porque nos tiene que dejar a nosotros pasar para ese plano que hacemos el viaje astral, y generalmente nosotros pasamos en los lugares altos, sexto, séptimo plano del astral, pero ellos son los que nos pasan a nosotros, vienen de los planos más bajos y van buscando al personaje o al individuo que tiene la adicción que ellos necesitan para satisfacerse, y allí lo parasitan y allí lo utilizan. Bueno, chicos, todo esto por hoy lo vamos a dejar así, ya que hemos tenido tantos problemas técnicos acá, pero bueno, todo se aprende, vamos creciendo y esperamos ir mejorando cada vez. Y bueno, ahora vamos a continuar entonces con, yo voy a continuar transmitiendo el programa de radio y los voy a dejar a la gente de Facebook por ahora. Les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron acompañándonos en vivo, y ahora tengo el programa de radio hasta las 8 de la noche, así que tengo para entretenerme. Gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima.